es netamente gram negativa. No, cuando la doctora les pida que pinten ustedes una tinción de gram, tienen que pintarlo rojo. Su micrófono, por favor, Brian. Brian, tu micrófono. PDQ, apaga tu micrófono. No sé si la chica que quería grabar puede grabar o para que comience a grabar de una vez, para que la pueda aceptar. Ya. Como les decía, ustedes lo que van a hacer el día del examen, si la doctora en cualquier momento les pide que ustedes pinten o dibujen una tinción de gran, independientemente del género que sea, ustedes van a tener que pintarlo de un color rojo. Todo su examen son gran negativas. No tienen por qué pintar ningún gran positiva, ¿ya? Quiero que eso les quede claro. Vamos a comenzar con lo que vendría a ser el género. Estamos hablando de lo que es la familia Neissereaceae. Estas Neisserias, chicos, son principalmente conocidas porque son patógenas, especialmente dos especies que son las que nosotros estudiamos en laboratorio, que es la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Este se va a caracterizar, como lo pueden ver aquí en esta imagen de acá, que van a ser diplococos gram negativos y van a tener una característica importante, que van a tener una forma arriñonada, o sea, la forma de un riñón, y también que se le asemeja a la forma del grano del café. Ustedes pueden ver aquí en la imagen que estoy señalando que tiene esta morfología. Ustedes no lo pueden dibujar como cocos, que son bien redonditos, ¿no ve? Tienen que dibujarlo así el día de su examen, ya sea Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis, ¿ya? Entonces vamos a tener esto de aquí, que cuando la doctora les pida, ustedes van a tener que van a dibujar estos diplococos agrupados en pares, por eso es di, y van a tener esta forma característica en forma de riñón. Y como pueden ver es de color rojo. Pueden pintarlo de un color rojo o de un color fucsia, pero no un rosado bajito, ¿ya? Y como aquí tenemos lo que vendría a ser las dos especies patógenas, esto no quiere decir, chicos, que solamente existan estas dos especies, sino que estas dos de aquí son las que cuando ingresen en nuestro organismo van a causar enfermedad, como la Neisseria meningitidis, que también se lo conoce como meningococo, que va a causar la meningitis. Y tenemos también la Neisseria gonorrhoeae, que va a causar la gonorrea, ¿ya? Vamos a continuar. Un ratito voy a aceptar, ya. Así es como nosotros lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí se ve violeta, ¿no ve? Pero en realidad esta imagen es para que ustedes vean simplemente la morfología. Ustedes lo van a ver de este color fucsia en realidad cuando hagan su tinción de gran. Y lo que ustedes van a ver es que la Neisseria meningitidis va a tener esta forma de diplococos igualmente que la Neisseria gonorrhoeae. Y estas de aquí van a tener una capacidad que les había dicho en clase, que esta capacidad va a ser de que van a evitar la fagocitosis, como nosotros lo vemos acá. Ven estos pequeños dos coquitos que se están moviendo, ¿no ve? Esta molécula grande que se ve vendría a ser un macrófago. Este macrófago está tratando de matar a este diplococo. Entonces, esta de aquí, especialmente la Neisseria gonorrhoeae, va a crecer dentro de lo que vendría a ser el macrófago. Una vez se lo trague, quiere decir que este de aquí no lo va a matar, sino de que va a tener la capacidad de replicarse dentro de este mismo y lo vamos a tener así como lo vemos aquí. Ustedes ven este macrófago y aquí ven varios puntitos rojos, ¿no ve? Entonces eso quiere decir que esta Neisseria gonorrhoeae va a tener esta capacidad antifagocitaria, o sea, de que no se la coman y va a crecer dentro del macrófago. Vamos a ver lo que nosotros hicimos en laboratorio, que es la tinción de Gram. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis vamos a tener de que va a estar agrupada también en diplococos, van a estar en forma de riñón o de café, son de un color gran negativo y este tiene un factor de virulencia importante, que este de aquí es su cápsula. Logran ver que esto de aquí, lo que se ve más oscurito, son los diplococos
y lo que lo recubre es esta cápsula de polisacárido. Esta cápsula le va a dar más virulencia a la bacteria. Quiere decir que cuando ingresa a nuestro organismo va a ser muy difícil de matarla, ¿ya? Y aquí tenemos lo que vendría a ser las Neisseria gonorrea. Como les decía, estas principalmente van a crecer dentro de los macrófagos, quiere decir de los neutrófilos en otras palabras, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una imagen que estos de aquí, estas células grandes que se ven, son neutrófilos. Y dependiendo de la etapa en la que esté, ya sea en una etapa aguda o en una etapa crónica, recordemos que si hablamos de agudo, es temprano, quiere decir que la infección recién está ocasionándose. Y si es crónico, ya estamos hablando de un proceso de varios meses. Esta imagen que vemos acá son los neutrófilos y que dentro de aquí están los diplococos, como vemos en esta pequeña imagen de acá. Aquí sería una infección por Neisseria gonorreae aguda, porque como es reciente, todavía están dentro de los macrófagos. Pero si ya es crónica, significa que ya está mucho tiempo el paciente con esa infección, como de 6 meses, 7 meses, más de 3 meses en sí. Estos diplococos gram negativos en forma de riñón van a salir aquí afuera, ¿ya? Así como lo vemos en esta imagen de acá. Si es agudo, van a estar dentro del macrófago. Y si es crónico, van a estar fuera, ¿ya? Fuera del neutrófilo. ¿Les quedó claro esa parte? ¿O no entendieron? Lo que yo quiero es que entiendan bien para su examen, porque la doctora le va a preguntar, dibuje o probablemente le ponga esta imagen y ustedes van a tener que decir que ven. Ustedes van a tener que decir que es una Neisseria gonorreae intracelular porque está dentro de la célula y está en su etapa aguda. En cambio, si la ven así ustedes, van a decir que es una Neisseria gonorrhoeae extracelular, porque no está dentro de la célula, está fuera y está en una etapa crónica. En la Neisseria meningitidis no se reporta de esa forma, simplemente se coloca Neisseria meningitidis. Y ustedes pueden añadir a eso que se logra ver la cápsula, ¿ya? Para añadir, para que la doctora les ponga, para que esté segura de que su respuesta es correcta, ¿ya? Entonces, hay estas dos formas de reportar la Neisseria gonorreae. Intracelular en la etapa aguda y extracelular en la etapa crónica. Aguda, que es reciente a las semanas o a los días. Y crónica, que ya ha pasado mucho tiempo y el paciente recién está yendo a ver qué enfermedad tiene. Así lo pueden ver mejor aquí. Aguda, que están dentro del neutrófilo, y crónica, que están fuera, así como lo vemos aquí, fuera, extracelular. Tenemos dos medios de cultivo que utilizamos en esta práctica de acá. Utilizamos lo que es el agar sangre. Estas neiserias, chicos, no van a producir lo que es hemólisis. Así que no vamos a ver alfa, beta, gamma hemólisis como vimos en el género Streptococcus. Pero se va a caracterizar por algo, de que las colonias de estas neiserias son súper chiquititas. No sé si se acuerdan en el laboratorio que ustedes me dijeron incluso que pareciera que no crecieran nada, pero son esas colonias súper chiquititas y blanquecinas las que son características del género Neisseria. Tenemos también lo que vendría a ser el agar chocolate, que también se utiliza para las neiserias porque estas son exigentes. Y también tenemos otro agar que conocimos ese día de la clase, que es el agar Thayer-Martin. Si la doctora les pregunta cuál es el medio selectivo y diferencial para las neiserias, entonces ustedes tienen que poner agar Thayer-Martin. El agar chocolate no es principalmente para lo que vendría a ser las neiserias. También aquí pueden crecer lo que es Haemophilus, pueden crecer otras bacterias, etc. ¿Ya? Pero si nosotros queremos aislar lo que vendría a ser Neisseria, únicamente vamos a utilizar el Thayer-Martin. Estas neiserias tienen una característica importante también para que puedan crecer, que estas necesitan un ambiente de microaerofilia. Eso la doctora les preguntó en su examen de teoría.
Si hablamos de microaerofilia, estamos hablando en un ambiente de dióxido de carbono del 5 al 10%. Para eso nosotros utilizamos en clase lo que era el tarro de leche con la velita encendida. Aquí tenemos cómo se van a ver. Así principalmente se ven en el agar sangre y en el agar chocolate se logran ver súper dispersadas y las colonias aisladas son mucho más chiquitas que estas de acá. Son principalmente como estas que estoy apuntando acá, son súper chiquititas sus colonias. Vámonos ahora con las pruebas que nosotros utilizamos en laboratorio. La prueba principal, acordémonos que estamos yendo en orden. Primero hacemos pruebas para identificación de género y luego hacemos pruebas para identificación de especie. La única prueba para identificación de género de las Neisseria es la prueba de la oxidasa. En este caso, nosotros no teníamos el disco de la oxidasa, pero sí utilizamos el papel que va a contener el mismo compuesto o el mismo reactivo que va a tener este disco de acá. Pero ustedes pueden poner también en su reporte que salió este rosa fucsia intenso o que el papel se tiñó de un color azul, ¿ya? Porque eso fue lo que nosotros hicimos en clase. De cualquiera de las dos formas está bien. ¿En qué va a consistir la prueba de la oxidasa? Este disco de aquí, que ustedes están viendo, va a contener un reactivo que es el paramethildifenol, ortocloro y etcétera. Ya es un nombre muy largo, eso no le va a preguntar la doctora, pero sí les va a preguntar para qué utilizamos esta prueba. Nosotros vamos a utilizar lo que es la prueba de la oxidasa para ver si esta bacteria, que son las Neisseria, van a tener a esta enzima. Recuerden que todo lo que termina en asa son enzimas. Entonces va a tener lo que es la enzima oxidasa y si tiene la Neisseria, lo que es la enzima oxidasa, va a degradar este compuesto, este parametil que hay dentro de este disco. Y si es positivo, va a cambiar el medio, la solución que está con nuestra colonia, va a cambiar a un color fucsia intenso. Y si es negativo, no va a haber cambio en la reacción, ¿ya? Entonces, para repetir, nosotros vamos a hacer un inóculo con una solución de Solfis y aquí vamos a colocar nuestras colonias. Y después de que nosotros añadimos nuestras colonias y están diluidas, vamos a colocar este disco de parametil. Y si la bacteria tiene la enzima oxidasa, por eso se llama la prueba de la oxidasa, entonces va a descomponer, va a romper este parametil y va a formar este color fucsia. Y si no lo hace, va a ser de un color incoloro, no va a cambiar la reacción. Las Neisseria van a tener como característica principal que todas las Neisseria, ya sea Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Neisseria lactámica, cinerea, etcétera, van a tener esta cualidad, van a tener esta enzima y todas, absolutamente todas, van a degradar este parametil y van a cambiar a un color fucsia. Nosotros en laboratorio hicimos con el papel que tenía el mismo reactivo. Y con el papel nosotros añadimos colonia encima y vimos que cambió un color azul, ¿ya? Pueden dibujar cualquiera de las dos formas, pero mejor si dibujan lo que nosotros hicimos en clase. Les puede meter esta prueba del tubo o la prueba que nosotros hicimos en clase, que va a consistir simplemente en un papelito que parecía tira de pH y directamente nosotros colocábamos la colonia y cambiaba un color azul si era oxidasa positivo. Y así es como nosotros también podemos hacerlo en portaobjeto. Aquí vamos a añadir lo que vendría a ser una solución de Solfis con nuestra colonia y vamos a añadir el disco de la oxidasa y vamos a ver que va a cambiar un fucsia intenso si es oxidasa positivo y no va a haber cambio de coloración si es oxidasa negativo. Las Neisserias, chicos, vuelvo a repetir, esta prueba de identificación de género es específico para las Neisserias. Todas las Neisserias, Neisseria cinerea, lactámica, meningitidis, gonorrhoeae, van a dar positivo a oxidasa. Todas van a tener este color fucsia intenso, ¿ya?
Las especies que nosotros conocemos son las que también vimos en teoría, son estas Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, y estas dos de acá son las patógenas. Les vuelvo a repetir, patógena quiere decir que ni bien ingresan a nuestro organismo, van a causar enfermedad. La Neisseria gonorrhoeae, vuelvo a repetir, va a causar lo que es la gonorrea, y la Neisseria meningitidis va a causar la meningitis. Luego tenemos estas otras tres especies. Estas especies de acá, la Neisseria lactámica, la Neisseria cinerea, la Neisseria zika, no son especies patógenas. Nosotros las vamos a tener en nuestra flora normal. La Neisseria lactámica va a estar en la boca como en la vagina, la cinerea y la zika en lo que vendría a ser parte de la flora normal de la orofaringe, etc. Entonces, estas no van a causar daño porque nosotros la tenemos en nuestro organismo de flora normal. A diferencia de estas dos que ni bien ingresen van a causar enfermedad. Vámonos con la prueba de identificación de especie. Ya habíamos dicho la de género, que es la prueba de la oxidasa específico para Neisseria. Ahora vámonos con las pruebas para identificación de especie. Esta de aquí es para que nosotros podamos averiguar cuál es la especie que estamos investigando. Si es gonorreae, si es meningitidis, si es lactámica, si es cinerea y si es zika. En la oxidasa simplemente vamos a saber que es Neisseria, nada más. No vamos a saber aquí si es Neisseria meningitidis o si es Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Porque aquí no les está dando el apellido, simplemente el nombre, Neisseria. Y en esta prueba que es para identificación de especie, nosotros utilizamos lo que es la fermentación del carbohidrato, específicamente lo que vendría a ser las azúcares CTA, cisteína, tripteína, agar, ¿ya? Así CTA significa cisteína, tripteína, agar. También está todo lo que estoy diciendo en su guía, chicos, así que mi mayor recomendación, estudien de su guía. Todo lo que está en la guía, pregunta a la doctora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en laboratorio? Teníamos nuestros carbohidratos. Recuerden que todos van a tener lo que es CTA más un carbohidrato. Este de aquí va a tener glucosa, este va a tener sacarosa, maltosa, lactosa, fructosa, etc. Y nosotros lo que hacemos es cultivar un inóculo en nuestra asa, con nuestra asa hilo de platino, que es esta de aquí que parece agujita, y cultivamos. Y lo que nosotros queremos ver es que si va a fermentar, si va a cambiar. Este va a contener igual un indicador. Recuerden que hacían los indicadores. Los indicadores, dependiendo el pH en el que estén, hacen que en medio cambie de color. En este caso, vamos a tener otro indicador que es el rojo de fenol, si no me equivoco. Entonces, cuando nosotros pinchemos y si vemos que hay esta fermentación de los carbohidratos, va a cambiar el pH y lo va a acidificar. Y va a hacer que cambie un color amarillo, como lo vemos aquí. En este caso, la Neisseria gonorrhoeae solamente va a fermentar lo que vendría a ser la glucosa. Va a cambiar el pH, lo acidifica y va a hacer que se active ese indicador que es el rojo fenol y va a cambiar a un color amarillo. Mientras que las demás azúcares, maltosa, lactosa, sacarosa y fructosa también que nosotros utilizamos en laboratorio, no van a cambiar. ¿Ya? Solo Neisseria gonorrhoeae es positivo en glucosa. Y la Neisseria meningitidis solo va a fermentar dos azúcares, que son la glucosa y la maltosa. Esta glucosa y la maltosa van a cambiar igualmente, vamos a ver este color amarillo y esto es lo que ustedes tienen que pintar el día de su examen. Gonorrhoeae, solo glucosa. Meningitidis, glucosa y maltosa. Y lo demás simplemente es rojo. A la doctora lo que le importa es que ustedes sepan diferenciar estas dos, porque ni bien ingresen estas dos, vamos a saber cuál de las dos es la patógena que está ocasionando la enfermedad. ¿Ya? Y aquí tenemos también cómo se vería la fermentación de otras especies. Tenemos de la lactámica, que va a fermentar lo que son tres azúcares, glucosa, maltosa y lactosa.
La cinerea, que no va a fermentar ningún azúcar, quiere decir que va a seguir todo el medio rojo. Y la cica, que va a fermentar glucosa, maltosa, sacarosa y fructosa, menos la lactosa, ¿ya? Eso sería lo que vendría a ser para Neisseria, lo que vendría a ser para su examen. Y eso es lo que quiero que les quede claro, que lo único que nosotros cambiamos es que utilizamos agar sangre, agar chocolate y el agar específico para las Neisseria, que es el agar Taller-Martin, que es un medio de enriquecimiento que va a ser selectivo, no es diferencial, simplemente selectivo porque va a hacer que crezcan específicamente las Neisseria. Estas Neisserias, chicos, son difíciles de cultivar, casi siempre no crecen. Entonces siempre lo cultivamos en agar chocolate y en agar Taller-Martin. Pero en el agar chocolate cultivamos varias especies, a excepción del Taller-Martin, que solamente es para Neisseria. ¿Ya? Vámonos con otro tema. Vámonos con enterobacterias. Esta de aquí, chicos, yo lo voy a hacer rapidito porque ya lo hemos visto varias veces, 2 veces ya lo vimos en laboratorio. Ya, creo que no lo puedo presentar. ¿Se puede ver ahí bien igual, chicos? Esto como es PDF no me deja presentarlo completo. Sí, A ver. Ahí, ya está, ya puede. Vámonos con lo que son las enterobacterias. Esta es la que les puede complicar un poquito más a ustedes, porque aquí utilizamos lo que es la galería bioquímica. En este momento, por favor, chicos, yo les dije que le tomen foto a su galería que hicimos el día miércoles. Manden las fotos que fueron a ver y envíenlo al grupo, por favor, para que sus compañeros, como trabajaron con distintas especies, puedan ver los cambios que se ven en la galería bioquímica después de incubar a las 24 horas. Como vamos a hablar de las enterobacterias, quiero hacer recalco al nombre. Recordemos que si estamos hablando de entero, estamos hablando de todo lo que es el tracto gastrointestinal. Quiere decir que estas bacterias son parte de nuestra flora normal. ¿En dónde? En nuestro tracto gastrointestinal, principalmente en el intestino grueso y en el intestino delgado. Este se va a caracterizar porque van a tener una morfología en forma de bacilo o también pueden tener forma de cocobacilo, ¿ya? Cocobacilo o bacilo. Estos van a ser parte de nuestra flora normal de la microbiota, como vemos aquí este es un aparato gastrointestinal y estos van a ser oxidasa negativo. Recuerden que cuando vemos oxidasa es para la prueba de género, ¿no ve? Entonces, a diferencia de las Neisseria, estas van a ser oxidasa negativo. Estos van a ser anaerobios facultativos. Aquí entra lo que les decía. Anaerobios facultativos quiere decir que pueden crecer en ausencia o en presencia de oxígeno. A eso se refiere con facultativo. ¿Por qué? Porque cuando están dentro de nuestro tracto gastrointestinal, no están con oxígeno. En nuestro aparato, en nuestro intestino delgado y el intestino grueso, no corre aire y están en un medio de anaerobiosis. Pero cuando estas salen por medio de nuestras heces, van a entrar en lo que vendría a ser un medio de aerobiosis, porque recuerden que nosotros estamos en un medio de aerobiosis con oxígeno. Entonces, esta cualidad de estas bacterias van a permitir que vivan dentro de nuestro tracto intestinal como en las heces, que ya fuera. Estas van a fermentar los carbohidratos. Aquí entra lo que vendría a ser la galería bioquímica, lo que vendría a ser el TCI, ¿no ve? Que vamos a ver ahí la capacidad de estas bacterias de fermentar los azúcares. Y la mayoría de estos van a poseer lo que son flagelos. Los géneros más conocidos, estamos hablando de lo que son las Klebsiella, Escherichia, Proteus, Enterobacter, Shigella, Salmonella, Serratia, etcétera. Y nosotros vamos a estudiar principalmente, o lo que ustedes vieron en laboratorio fue Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Shigella, también vieron una especie de Salmonella y vimos Proteus mirabilis. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver en la tinción de Gram?
Estos se van a caracterizar porque la mayoría son bacilos gram negativos, en su mayoría. Son puros bacilos gram negativos. Y lo que nosotros vamos a ver es que estos bacilos son alargados. Son alargados y también pueden estar en forma de diplobacilos, como lo vemos acá, ¿ya? Esta de aquí es, la especie de la Escherichia coli y nosotros vamos a ver estos pequeños bastones, ¿ya? Pueden conjugarlo con bastones, ¿ya? Y van a tener una coloración roja o fucsia. Y tenemos el caso del Proteus, que cuando nosotros lo vamos a ver en microscopía por infrarrojo, o por una microscopía especial, no la que tenemos en laboratorio, vamos a ver que este Proteus tiene una característica específica, que va a tener una hiperflagelación, así como lo podemos ver en esta imagen. Parece que tuviera varios cabellitos saliendo de su estructura, de su pared, ¿no ve? Pero estos pequeños cabellitos o estas pequeñas extensiones que tiene no son más que los flagelos. Y este de aquí va a tener un fenómeno que vamos a ver más adelante en el agar sangre. Y por último tenemos a la Klebsiella pneumoniae. Como les había dicho, en su mayoría todos van a ser bacilos gram negativos, a diferencia de esta Klebsiella. Esta Klebsiella va a tener una característica específica, que va a tener una forma de cocobacilo. Ya lo mandaron esta foto también al grupo de cómo hicieron la Klebsiella pneumoniae y se ven estos bacilos más cortos, más chatos, así decirlo, y redondeados, ¿ya? Por eso es cocobacilo. Y va a tener un factor de virulencia, que esta Klebsiella pneumoniae va a causar lo que es la neumonía también, principalmente en enfermedades intrahospitalarias, y lo que va a hacer es de que va a tener esta cápsula. ¿Ven esto aquí, este halo refringente que lo recubre al cocobacilo? Entonces, esto de aquí no es nada más y nada menos que su cápsula, ¿ya? Este es el único de las especies que vamos a estudiar que va a tener esa forma de cocobacilo gram negativo y va a estar agrupado en pares, ¿ya? Además de que va a tener su capsulita. Después de eso, todos los demás van a ser así, puros bacilos alargados. Vámonos con lo que ustedes hicieron en el agar sangre. En el agar sangre, ustedes investigaron lo que vendría a ser el fenómeno swarming. Este fenómeno no es nada más y nada menos producido que por los proteos, ya que recuerden aquí en la tinción de Gram vamos a ver esta hiperflagelación. Y como estos de aquí, este proteo, ya sea mirabilis o faecalis, otra especie, vamos a tener que por esta flagelación que tienen, que es muy extensa alrededor de toda su pared, vamos a tener que estas van a pulular. ¿A qué nos referimos con pulular? Que estas no van a formar colonias, no se van a quedar quietas, en otras palabras, ¿ya? Quiere decir que estas no van a formar esas colonias separadas que nosotros utilizamos para investigar, pero que vamos a ver este fenómeno que es ocasionado por su hiperflagelación. Y vamos a ver esta película, así se le dice, cuando vemos estas pequeñas radiaciones discontinuas, quiere decir que no son radiaciones perfectas, alrededor de todo el agar sangre. Principalmente el género Proteus va a causar este fenómeno conocido como swarming, no las otras especies, ya que no todas van a tener esta hiperflagelación, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes cultivaron en agar sangre el día viernes, el día miércoles, el Proteus, porque ustedes querían ver este fenómeno, ¿ya? Luego tenemos los medios de cultivo. Ustedes utilizaron el agar McConkey. Este agar McConkey es selectivo y diferencial para las bacterias que son bacilos gram negativos. Quiere decir que todos los que son gram positivos no van a crecer aquí. Ustedes van a cultivar un estafilococo o un estreptococo y no va a crecer nada, ¿ya? Quiero que les quede eso claro. El medio selectivo y diferencial para estas enterobacterias es el agar McConkey. ¿Y por qué va a ser selectivo y diferencial?
porque va a tener lo que es lactosa. Recordemos que todas estas enterobacterias fermentan los carbohidratos y la lactosa es un carbohidrato. Va a tener sales biliares y cristal violeta. Estas sales biliares y cristal violeta van a ser los inhibidores para que no crezcan estos gram positivos, ¿ya? Significa que esta cristal violeta y esta sal biliar no van a permitir que crezca todo lo que no sea bacilo gram negativo. Y va a tener un indicador que es el rojo neutro, por eso es diferencial. Si es diferencial, significa que va a tener un indicador que va a hacer que el medio cambie de color, ¿ya? Y este de aquí nos va a ayudar a medir la capacidad de las bacterias gram negativas, los bacilos gram negativos, de utilizar como única fuente de carbono a la lactosa. Quiero que les quede algo claro aquí. No todos van a fermentar la lactosa. Por eso es que ese día en clase yo les mostré que los que fermentan la lactosa van a tener colonias rosadas, fucsias intensas. Y las que no fermentaban la lactosa, que igual eran enterobacterias, como la Klebsiella, como la Salmonella y la Shigella, se veían de un color amarillo, como lo vemos aquí. Si fermentan la lactosa, vamos a tener este color fucsia intenso. Fíjense cómo es inicialmente, es un rosadito bajito. Entonces, aquí vamos a tener lo que vendría a ser las Escherichia, los Enterobacter, el Proteus, etc. Y si no fermentan la lactosa, quiere decir que no van a utilizar esta lactosa para crecer. Entonces, vamos a tener que el medio va a cambiar a un color amarillo, ¿ya? Si no fermenta la lactosa, vamos a tener a esta Escherichia, la Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia. Y si no fermenta la lactosa, significa que vamos a ver las colonias amarillas, vamos a tener la Salmonella, la Shigella y la Yersinia. Ese día también les mostré cómo se veía lo que vendría a ser la Salmonella en McConkey. ¿Ustedes qué vieron en el agar McConkey? Vieron que se formaba este color amarillo y que además de eso se veían esos puntitos de precipitado color negro que era sulfuro, ¿no ve? Entonces, si no fermenta la lactosa, ustedes van a sospechar de que es una salmonela o una shigella, ¿ya? Si hablamos de la Yersinia, más que todo se hacen pruebas de serología, ¿ya? No tanto de biología molecular, no tanto de bacteriología. Pero sí vamos a sospechar de lo que es salmonella y shigella. Y para eso nosotros utilizamos el cultivo en agar SS. Este de aquí se llama SS por su sigla, que es cultivo en agar Shigella salmonella. S por Shigella y S por salmonella. ¿Y por qué se llama así? Porque nos va a ayudar a diferenciar entre la Shigella de la salmonella. Este también va a ser selectivo y diferencial y va a inhibir el crecimiento de las otras bacterias coliformes, que son estas fermentadoras de lactosa, y también va a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas. Entonces va a ser selectivo porque solamente nos va a ayudar a crecer Shigella o Salmonella. Entonces vamos a tener que va a tener estas sales biliares que van a inhibir a las gram positivas y el verde brillante que va a inhibir el crecimiento de estas otras bacterias coliformes fermentadoras de lactosa. También de eso va a tener el tiosulfato de sodio. Recuerden que yo les decía, si ven una sal, un sulfato de sodio o tiosulfato de sodio, ustedes van a sospechar de que va a producir lo que vendría a ser sulfuro de hidrógeno. Vamos a ver el precipitado color negro. Y este de aquí va a tener un indicador que es el rojo neutro. Vamos a tener que vamos a separar a la salmonella de la shigella por una característica importante, que es la producción de sulfuro. La shigella va a hacer que el medio cambie un color más amarillo, un amarillo mostaza, y no va a producir lo que vendría a ser sulfuro de hidrógeno. Vamos a tener estas colonias incoloras, ¿ya? Mientras que la salmonella va a opacar el medio, por eso lo vemos de este color, y va a tener esta característica importante que va a producir sulfuro de hidrógeno, que vamos a tener que la salmonella va a producir este precipitado de color negro, ¿ya? Entonces, salmonella
produce sulfuro y Shigella no. De esa forma nosotros podemos separar el género. Todavía no estamos hablando de especie, no estamos diciendo que es una Salmonella typhi, una Salmonella paratyphi, etc. Pero tampoco estamos hablando de que es otra Shigella, ¿ya? No estamos hablando todavía de especie. Vámonos con la identificación de género y especie. Todo lo que es galería bioquímica, chicos, nos va a ayudar a identificar tanto género como especie, ya que recuerden que en el agar McConkey todavía no sabemos si es Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Puede ser cualquiera de estas, ¿ya? Y todavía no sabemos qué Salmonella o qué Shigella es. Entonces vamos a utilizar esta galería bioquímica, que está compuesta por estos 5 medios de cultivo. Tenemos el agar TCI, el agar citrato de Simons, el agar hierrolicina, el agar urea y tenemos el medio semisólido, el zinc. Vamos a estudiar primero el agar TCI. El TCI se llama así por su sigla en inglés, agar triple sugar iron. Triple porque va a tener 3 azúcares que son la glucosa, sacarosa y lactosa. Y la glucosa va a tener la característica de que va a estar en la base. ¿Por qué? Porque este es un monosacárido. Y estos dos de acá, la lactosa y la sacarosa, son disacáridos. Recordemos que la lactosa está compuesta por glucosa y galactosa. Y sacarosa está compuesta por glucosa y glucosa, ¿no ven? Entonces está compuesto por 2 moléculas. Y estas dos de acá van a estar en lo que es el pico de flauta. Entonces, dependiendo de si fermenta este monosacárido o estos disacáridos, vamos a ver la fermentación de los carbohidratos. El indicador es el rojo fenol. Acuérdense de todos los indicadores que estamos viendo en lo que vendría a ser las enterobacterias. Sí o sí le va a meter 2 o 3 indicadores, ya sea del medio de agar McConkey o de la galería bioquímica. Sí o sí les va a preguntar el indicador. Entonces, nosotros vamos a ver que en este agar TCI vamos a informar tres propiedades. La primera es que vamos a medir la capacidad de que fermenten los azúcares. Como les decía, vamos a ver si fermenta glucosa o si fermenta lactosa y sacarosa o si fermenta los 3, como lo vemos acá. Si no fermenta los carbohidratos, significa que no va a cambiar el medio de color y vamos a tener que es alcalino, alcalino, ¿ya? Hidróxilo, hidróxilo. Y si fermenta los 3 carbohidratos, como ven aquí cambió la base y el pico de flauta, entonces vamos a decir que es ácido, ácido. Y si solo va a fermentar lo que es la glucosa, chicos, significa que la glucosa, recuerden que les mostré que está aquí en la base, significa que solo la glucosa va a cambiar a un color amarillo y vamos a tener el pico de flauta de un color rojo. Si no fermenta la lactosa, si no fermenta ninguno de los carbohidratos, entonces no vamos a decir que es una enterobacteria. Vamos a decir que puede ser una bacteria no fermentadora de carbohidratos, que es el siguiente tema que vamos a estudiar, donde vimos lo que es la pseudomonas, ¿no ve? Si no fermenta ningún color y lo vemos así de color rojo desde el pico de flauta hasta la base, entonces decimos que no es una enterobacteria y sospechamos de las no fermentadoras. Y si nos sale de cualquiera de estas dos de acá, vamos a decir que sí es una enterobacteria. Todavía no sabemos cuál es todavía. Entonces vamos a tener que estas 3 propiedades, que la primera es la fermentación de los carbohidratos, que si no fermentan los carbohidratos, vamos a hacer otras pruebas para las bacterias no fermentadoras. Si fermenta los 3 carbohidratos, va a verse de este color amarillo, y si solo fermenta la glucosa, vamos a tener de este color. Ven aquí que la base se ve un poco amarilla, ¿no ven? Y aquí el pico de flauta se ve de un color rojo, que es alcalino ácido. La otra propiedad es la formación de sulfuro. Eso se debe ya que en su composición de este agar va a tener lo que es el tiosulfato de sodio. Ya sea tiosulfato o sulfato, ustedes tienen que sospechar que va a producir sulfuro de hidrógeno. Y esta se va a reportar simplemente como sulfuro positivo o sulfuro negativo.
Si es sulfuro positivo, vamos a ver este precipitado de color negro en todo el tubo. Y si es sulfuro negativo, no va a cambiar de color y lo vamos a tener simplemente así, como lo vemos acá. Y la otra propiedad es de que va a producir gas. Esto de aquí se va a deber a que la bacteria puede producir, ya sea producir burbujas en medio del agar, como lo vemos acá, puede romper el medio de cultivo o lo pueden levantar. Casi siempre las Klebsielas, Neumoniae especialmente, van a producir lo que es gas. Entonces van a romper este medio y se va a reportar como gas positivo si vemos este levantamiento o la rompedura del medio del cultivo, y gas negativo si se queda normal, como lo vemos acá. Aquí hay un ejemplo de lo que vendría a ser. En este caso, las azúcares en esta imagen que es de Google no están bien, ¿ya? En la fermentación del carbohidrato. ¿Por qué? Porque nosotros no reportamos glucosa positivo, sacarosa positivo, lactosa positivo. No. En este caso sería, como fermentó todo el medio de cultivo, sería simplemente ácido, ácido, ¿no ve? Porque cambió totalmente a un color amarillo. Sulfuro negativo, ¿por qué? Porque no hay la formación del precipitado de color negro. Y gas positivo, ¿por qué? Porque rompió el medio de cultivo en dos. En el segundo caso, tenemos que este es ácido ácido de igual forma y significa que cambió todo el medio de cultivo a un color amarillo. Es sulfuro positivo porque vemos el precipitado de color negro y es gas negativo porque no rompió y tampoco produjo lo que vendría a ser burbujas en el medio de cultivo. Luego tenemos el caso 3. En este caso vemos que aquí ya hay la fermentación alcalino ácido. Alcalino porque no fermentó lo que vendría a ser la lactosa y la sacarosa, pero ácido porque sí fermentó la glucosa. Entonces lo vamos a reportar de esta forma de acá. Alcalino ácido. Y tenemos que es sulfuro negativo porque no hay producción de precipitado y gas negativo porque no rompió el agar. ¿Ya? Vamos con el siguiente. En este caso tenemos, miren, un alcalino ácido que tenemos el pico de flauta de color rojo y nuestra base de un color amarillo. Significa que solo fermentó la glucosa. Produjo lo que vendría a ser sulfuro de hidrógeno y tenemos este precipitado de color negro. Y tenemos que es gas negativo, ¿por qué? Porque porque no rompió el medio de agar en dos. Este cultivo no lo rompió en dos. Tampoco vemos que produjo burbujas, ¿ya? Entonces, de esta forma de aquí, ustedes tienen que poner en su examen, ¿ya? Estas son las 3 propiedades que se reportan y eso es lo que la doctora les corrigió en la guía a ustedes ese día del laboratorio, ¿ya? Entonces, vamos a tener la primera propiedad, que es la fermentación de carbohidratos, la segunda, que es la producción de sulfuro, y la tercera, que es la producción de gas. De esa forma tienen que reportarlo. No pueden simplemente reportar fermentación y porque no les produjo sulfuro ni gas, no lo anoten. Se nota gas negativo o sulfuro negativo, ¿ya? Vámonos con el siguiente medio de cultivo, que es el agar lía. También es conocido como el agar hierrolicina. Este va a tener un indicador que es el púrpura de bromocresol, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a tener es de que vamos a determinar la capacidad enzimática de la bacteria. Quiere decir que esta bacteria va a tener una enzima que vamos a tener de que esta bacteria va a descarboxilar o desaminar la lisina. Por eso se llama agar hierrolicina, ¿ya? Dependiendo si la bacteria tiene una enzima u otra enzima, va a descarboxilar o lo va a desaminar. Y también tenemos otra propiedad que va a ser la producción de sulfuro de hidrógeno. Si va a desaminar, va a quitarle, recordemos que des es sin, aminar es amina. Significa que va a quitarle un grupo amino a lo que vendría a ser a la lisina. Y si es descarboxilar,
va a quitarle un grupo carboxilo a la lisina, ¿ya? Si desamina, va a alcalinizar el medio y si descarboxila, lo va a acidificar. Vamos a tener la descarboxilación. Significa que va a perder el grupo carboxilo y va a alcalinizar. Aquí está al revés, ¿ya? Aquí significa que lo va a acidificar. Y vamos a tener que va a virar el color a un color lila o morado intenso. Aquí lo tenemos un púrpura más tenue, ¿no ve? Pero en el laboratorio también les mostré cómo cambia ese lila intenso, ¿ya? Eso significa que descarboxiló. Y si desamina, quiere decir que va a ocasionar uno de los dos, ¿ya? No va a descarboxilar y desaminar al mismo tiempo. O descarboxila o desamina. Y si desamina, quiere decir que va a quitarle el grupo amina. Entonces lo va a alcalinizar el medio y vamos a tener como positivo si se ve un pico de color vino con fondo amarillo. Este de aquí sería lo que vendría a ser desaminación. Este sería simplemente un negativo, una falsa desaminación, ¿ya? Entonces, el día de su examen, si la doctora les pone que pinten una desaminación en el agarlía, van a tener que pintar esto. Un pico de flauta de color vino o rojo vino, rojo intenso y una base de color amarillo. Y la otra propiedad, que es la segunda, significa que va a producir sulfuro de hidrógeno, que significa que va a formar precipitado de color negro. Entonces vamos a tenerlo de esta forma. Si es negativo, va a cambiar totalmente el medio a un color amarillo. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este de aquí. Este de aquí sería descarboxilación positiva y sulfuro negativo. Este sería desaminación positiva, sulfuro negativo. Esto sería simplemente un cultivo negativo, ¿ya? Es negativo. Aquí no hay desaminación ni descarboxilación. Tiene que verse de esta forma para desaminación y de esta forma para descarboxilación. Y este de aquí sería descarboxilación positiva y producción de sulfuro positivo, ¿ya? De esa forma se reporta aquí. No se reporta descarboxilación positiva o desaminación negativa. No. Uno de los dos nomás. O descarboxila, como en este tubo, o desamina, como en este segundo tubito, ¿ya? Vámonos con el siguiente, que es el agar citrato de Simons. Este agar citrato de Simons vamos a tener como indicador el azul de bromotimol. Guíense por el color, por el indicador, mejor dicho. Si dice azul de bromotimol, entonces quiere decir que el medio va a cambiar a un color azul, ¿ya? Este de aquí nos va a ayudar a diferenciar a las bacterias por la capacidad de que la bacteria va a utilizar este citrato de aquí como única fuente de carbono. Recordemos que las bacterias, todas estas bacterias van a utilizar lo que vendría a ser todos los carbohidratos habidos y por haber. Pero no todas las bacterias van a poder fermentar este citrato de sodio, este citrato de Simons. Entonces, esto va a hacer que el medio se alcalinice y va a cambiar de un color verde, como es inicialmente, a un color azul, que es en un pH alcalino, ¿ya? Y este simplemente se reporta como positivo y negativo. Si la doctora les dice que pinten un citrato positivo, ustedes van a tener que cambiarlo a este color azul. Tienen que pintarlo de este color azul. Este azul quiere decir que sí utiliza citrato para crecer. Pero si no tiene esa cualidad, entonces no va a cambiar de color y vamos a tener este color verde simplemente. Y vamos a tener que no cambia de color y es negativo, ¿ya? Este solo se reporta como positivo o negativo. Luego tenemos el agar urea. Este va a tener en su contenido lo que vendría a ser urea. También va a tener sales y va a tener el indicador que es el rojo fenol. Este de aquí nos va a ayudar a detectar la capacidad enzimática. Recordemos que la urea vendría a ser un metabolito que nosotros producimos. Nosotros tenemos urea en nuestro organismo. Y dependiendo si la bacteria
va a tener la enzima ureasa, vamos a ver la capacidad de esta bacteria para acidificar el medio. ¿Por qué? Porque si la bacteria en nuestro medio de cultivo que tenemos urea, y si esta tiene ureasa, va a descomponer la urea en dos, va a formar lo que es amoníaco y dióxido de carbono. Este amoníaco es un ácido, entonces va a acidificar el medio y va a activar a este rojo de fenol para que cambie a un color rosado. Vamos a tener que también se reporta como positivo o negativo. Si es negativo, no va a cambiar de color, va a quedar del mismo color inicialmente a un color amarillo. Pero si es positivo, se va a ver de estas dos formas. Puede cambiar totalmente el medio de cultivo o simplemente puede estar en el pico de flauta. En este caso, sí se reporta positivo los dos, ya sea de esta forma o de esta otra forma, ya es positivo. Significa que tiene la enzima ureasa, ¿ya? Luego tenemos el último, que es el agar-SIM, que es por su abreviatura sulfuro indol motilidad. Nosotros vamos a ver estas tres cualidades o estas tres propiedades en el caldo, ¿ya? Vamos a tener lo que vendría a ser sulfuro, que es la producción de precipitado de color negro, motilidad, ya que vamos a ver que el medio se enturbia, y también vamos a ver el indol, que esto de aquí va a ser por la degradación del triptófano. Este de aquí va a tener el triptófano. Este triptófano nos sirve para ver indol. El sulfato y el tiosulfato para sulfuro. Y la motilidad simplemente es el medio, que es un caldo. Y esto de aquí se va a medir el indol por medio de otro reactivo, que yo se los mostré ese día en clase, que es el reactivo de Kovac. Gracias a este reactivo de Kovac, nosotros vamos a ver la presencia de un anillo color rojo intenso si es indol positivo, ¿ya? Este reactivo de Kovac no es nada más que yodo, ¿ya? Estas tres propiedades. Si es indol positivo y vamos a ver este anillo color rojo, vamos a ver que se va a degradar totalmente el triptófano que tiene en el medio de cultivo. Si produce sulfuro, significa que va a haber un precipitado de color negro. Y si hay movilidad, significa que donde ustedes pincharon, les había dicho, ¿no ven? Si ustedes pincharon y al otro día ven el pinchazo, significa que es motilidad negativa. Pero si el medio se tornó turbio, entonces es motilidad positiva. Lo vamos a ver de esta forma. Si es indol positivo, significa que ustedes ya incubaron a las 24 horas y al otro día pusieron 2 gotas del reactivo de Kovac, se va a formar este anillo de color rojo intenso. Y si no se forma el anillo, significa que es negativo a indol. Si produce sulfuro de hidrógeno, significa que se va a formar este precipitado de color negro. En clase me preguntaron de que cómo se van a dar cuenta que hay motilidad si todo el medio está con sulfuro, ¿no ven? En las fotos que van a mandar sus compañeros de la galería, si es motilidad negativo, el sulfuro simplemente va a estar aquí en el pico, ¿ya? Si es motilidad negativa. Pero si es motilidad positiva, el sulfuro se va a diseminar a todo el tubo, como lo vemos acá, ¿ya? Entonces, si ustedes ven sulfuro así en todo el medio, en todo el caldo, entonces ustedes van a sospechar también de motilidad positiva. Pero si simplemente ven sulfuro aquí, donde pincharon, y se ve al otro día aquí los puntitos negros, entonces ustedes van a saber que también es sulfuro positivo, pero motilidad negativa, ¿ya? Entonces, dependiendo de la motilidad, vamos a ver si hay sulfuro solo en el pinchazo o en todo el medio, ¿ya? Eso me preguntaron también en clase. Y el sulfuro ya sabemos que se reporta simplemente como sulfuro positivo o sulfuro negativo. Y vamos a tener la motilidad, que simplemente vamos a ver que es la zona por pinchazo. Si es motilidad negativa, vamos a ver que las colonias crecieron simplemente donde ustedes pincharon. Entonces vamos a tener que esto es motilidad negativa. Pero si al otro día ustedes no ven
el pinchazo y ven que el medio se tornó turbio, entonces ustedes van a decir que la bacteria sí tiene motilidad positiva. Entonces tiene fimbrias, tiene flagelos, etc. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que ver en Galería Bioquímica. ¿Tienen alguna duda sobre la galería? ¿Tienen alguna duda, chicos, sobre Galería Bioquímica? Para que pasemos a Mycobacterium y ya por último hagamos las no fermentadoras. Bueno, ya, vamos a pasar a Mycobacterium. Esta fue la última práctica que nosotros hicimos en laboratorio de lo que vendría a ser también de la guía. Hicimos lo que vendría a ser para Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. En sí, lo que ustedes van a ver en lo que vendría a ser esta práctica, las doctoras les va a pedir simplemente que ustedes sepan diferenciar el reporte y también que ustedes sepan el medio de cultivo, ¿ya? También las pruebas, otras pruebas que se utilizan, etc. Ya no les voy a hablar de historia, porque ya lo vimos esto en clase. Entonces vámonos a lo que vendría a ser Mycobacterium. Vamos a tener la Mycobacterium tuberculosis y la Mycobacterium leprae. También hay otras especies de Mycobacterium. Todas están citadas en su guía. Pueden también aprendérsela todas las especies, porque la doctora les puede decir, cite 3 especies de Mycobacterium, cite 4 especies de Mycobacterium, así, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia. ¿Por qué? Recuerden que la tuberculosis se disemina por el aire, ¿no ve? Entonces, vamos a tener que esta bacteria va a estar viva en el aire y que va a hospedarse en nuestros pulmones. ¿Y los pulmones qué tienen? Tienen oxígeno. Entonces, por eso es una bacteria aerobia. Esta no va a producir esporas y tampoco va a tener lo que vendría a ser una cápsula. ¿Ya? Simplemente son bacilos de un color rojo, ¿ya? Estos no son gram negativos, no se confunden, ya que hay una tinción específica para estas micobacterias. ¿Se acuerdan cuál es? La vimos en laboratorio. Es la tinción de Ciel-Nielsen, que vamos a ver bacilos de color rojo en un fondo azul. Pero eso no quiere decir que sean gram negativos. Si ustedes le ponen bacilos gram negativos a Mycobacterium, les va a poner mal la doctora, ¿ya? Simplemente bacilos rojos en un fondo azul. Vamos a hablar un poco de teoría, porque quiero que les quede claro esta parte, ¿ya? Yo creo que no les voy a dar auxiliatura de teoría ya, chicos. Vamos a tener que la pared celular de estas bacterias está principalmente compuesto por ácidos micólicos. Les había dicho también en la clase de tinción de Ciel-Nielsen que estas micobacterias no se tiñen con la tinción de Gram, por eso es que no son Gram negativas. ¿Por qué? Porque van a tener en su pared este ácido micólico o estas ceras, ¿ya? Estas ceras y estos ácidos micólicos van a estar por fuera de la pared y van a impedir que el reactivo que nosotros utilizamos, que la tinción penetre dentro de esta bacteria. Entonces no vamos a lograr verla. Por eso es que nosotros hacemos tinción de Ciel-Nielsen, porque nosotros derretimos esta cera, estos ácidos micólicos por medio del flameado para que recién el reactivo penetre dentro de la célula. Son aerobios obligados y son parásitos intracelulares. ¿Por qué nos referimos a parásito intracelular? Si hablamos de parásito, quiere decir que es dependiente de otro organismo para poder crecer y vivir. Entonces, estos de aquí, para que puedan vivir, necesitan estar dentro de una célula. Por eso son intracelulares obligados. Estas tienen que estar dentro de nuestras células sí o sí para que puedan crecer. Entonces no la vamos a encontrar fuera de una célula. Y estas van a crecer alrededor de 15 a 20 minutos, se van a empezar a duplicar. Esto ya no.
vamos a tener que la Mycobacterium tuberculosis va a producir lo que vendría a ser la tuberculosis, ¿ya? Entonces vamos a saber que esta es una enfermedad infecciosa y esta enfermedad sí es curable. Hay tratamiento para el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Simplemente que el tratamiento es muy largo, es extenso, son 3 a 6 meses dependiendo si está en una etapa aguda o crónica el paciente. Y la clínica va a ser variable. Dependiendo de la persona que esté enferma, ya sea una persona mayor o un niño, vamos a tener de que va a atacar a diferentes órganos. Principalmente va a atacar al pulmón, pero este también se puede diseminar a otros órganos, ¿ya? Entonces vamos a tener a lo que vendría a ser otras especies que van a causar tuberculosis. Tenemos al Mycobacterium bovis, que este principalmente es en animales, el Mycobacterium africanum, que esta le da principalmente a los niños de África, de lo que vendría a ser del otro continente, que son más propensos a tener este Mycobacterium africanum, a diferencia del Mycobacterium tuberculosis. Y también tenemos otro Mycobacterium, que es el Mycobacterium microti. Vamos a tener que simplemente la tuberculosis está casi siempre en países que están en vía de desarrollo. Vuelvo a hacer el ejemplo de África. La mayoría de los niños de África, como tienen bajo peso, tienen una calidad de vida muy bajo, no tienen los suficientes nutrientes para crecer, casi siempre ataca a estas personas. Este también va a afectar a lo que vendría a ser a los hombres y no siempre va a afectar simplemente a mujeres. También va a afectar tanto hombres como mujeres y va a depender simplemente del estado nutricional del paciente. Si es una persona inmunocompetente, no va a causar muchos síntomas como nosotros. Nosotros somos personas inmunocompetentes. Estamos en una edad en la que nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico está al tope. A diferencia de un niño, de un neonato o de una persona de la tercera edad, que esa ya vendría a ser una persona inmunodeprimida. Entonces, esta enfermedad va a ser más agresiva con esas personas. El mecanismo de transmisión va a ser por 3. La primera es por inhalación. Esto principalmente es cuando la persona no sabe que tiene Mycobacterium tuberculosis y va a estar tosiendo constantemente. Y nosotros de estas gotitas que suelta la persona, podemos inhalar esas gotitas y vamos a tener este Mycobacterium tuberculosis por medio de inhalación, por medio de nuestra orofaringe. Y luego tenemos otro método que es la ingestión, que sería principalmente para la especie que es el Mycobacterium bovis, que es cuando la leche no está hervida o cuando hay en los procesos que no son pasteurizados. Recuerden que la pasteurización es someter la leche a temperaturas elevadas, ¿ya? A más de 100 grados centígrados para matar a las bacterias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si ustedes compran la leche que es de la señora que vende en los carritos, a las 7 de la mañana, ¿no ve? Esa leche no está pasteurizada. Puede que ustedes, si no saben cómo están las condiciones del animal, puede que ustedes contraigan ya sea brucelosis, Mycobacterium, bovis, etcétera, ¿ya? Y la otra es por transmisión vertical. Vertical no quiere decir que es de una persona a otra, ¿ya? Vertical quiere decir que es de la madre al hijo. ¿Por medio de dónde? Es cuando la madre está embarazada y pasa lo que vendría a ser el Mycobacterium tuberculosis por vía transplacentaria, por medio de la placenta, ¿ya? Del cordón umbilical. Tenemos la tuberculosis pulmonar. Esta se va a diferenciar en 2 fases, en tuberculosis primaria y en tuberculosis secundaria. En la tuberculosis primaria, para resumirlo, es simplemente que va a producir toda la clínica que vemos acá, pero se va a curar. El paciente se puede curar. En cambio, en la tuberculosis secundaria, significa que el paciente se curó, pero por una u otras causas, ya sea de su inmunocompetencia, se reinfectó. Quiere decir que el paciente, por ejemplo, no terminó el tratamiento, hizo tratamiento un mes y que después de eso dejó de hacer tratamiento y otra vez le dio tuberculosis.
También puede ser que la tuberculosis, ya cuando esté reactivada, sea más agresiva. Y vamos a tener estos síntomas importantes, que es la tos. Esta tos es tos productiva. Por eso es que la muestra que nosotros utilizamos en laboratorio para investigar Mycobacterium tuberculosis es el esputo, ¿ya? Seguramente cuando fueron a sus prácticas vieron que casi siempre para ver Mycobacterium se utiliza la muestra de esputo, ya que esta tos es con producción. Va a tener lo que vendría a ser fiebre y hay estos otros dos síntomas importantes, que es la pérdida del peso. Este de aquí es principalmente porque la bacteria no va a dejar que la persona se pueda alimentar de la forma adecuada y va a debilitar más al organismo. Y también tenemos que el paciente va a empezar a tener sudoración nocturna. No una sudoración leve, sino de que el paciente va a tener una sudoración profusa, que va a manchar todo lo que vendría a ser su ropa de sudor, etc. Y dependiendo del estado en el que esté, vamos a tener que puede tener expectoración purulenta, si es, por ejemplo, una tos de 3 meses, o hemoptoica, si es una reinfección que va a tener sangre. El diagnóstico se va a basar más que todo en lo que es la baciloscopía. Baciloscopía significa que es el estudio del esputo. Estudio del esputo para ver qué Mycobacterium tuberculosis. Vamos a tener el cultivo de las micobacterias, pero recuerden que les había dicho en clase que no se utiliza el cultivo preferencialmente para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo en crecer. Tarda de 4 semanas y hasta eso su paciente se puede agravar su caso clínico o el paciente puede simplemente fallecer. El medio de cultivo selectivo y diferencial para el Mycobacterium tuberculosis es el Lowenstein-Jensen. La doctora también lo nombra en su guía. También después de esto se hace el diagnóstico con otras pruebas. No simplemente hacemos baciloscopía. También se hace la prueba cutánea de tuberculina, se hace también radiografía, el doctor, que vamos a ver que el pulmón se va a ver negro. También vamos a ver lo que es el antibiograma y más que todo la amplificación de ácidos nucleicos, que es el PCR. Casi siempre para estos pacientes que están graves, que se sospecha tuberculosis, se hace una prueba de PCR para poder identificarlo, ¿ya? Entonces vamos a tener esto. Aquí tenemos un cultivo. Así se va a ver el Mycobacterium tuberculosis en el agar Lowenstein-Jensen, ¿ya? Utilizamos Lowenstein-Jensen solo para Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos nuestra muestra, que es el esputo, que aquí pueden ver que es purulento, y vamos a tener, después de hacer la tinción de Gram por medio de la tinción de Ziel-Nielsen, perdón, por medio de la baciloscopía, vamos a ver estos bacilos de color rojo en un fondo azul. Luego tenemos la radiografía, así como lo vemos acá. Fíjense que se va a ver de este color negro cuando vemos que hay algún líquido o esta expectoración en el pulmón. Luego tenemos esto de aquí que son pruebas serológicas y por último tenemos la prueba de la tuberculina, que esta es una prueba más que todo para ver si el paciente tuvo lo que vendría a ser tuberculosis, ya sea en una etapa aguda o crónica, ¿ya? Y tiene una medida de profilaxis. Esta medida nos la ponen a todas las personas. Profilaxis quiere decir antes, chicos, ¿ya? No es esto, no es como que su paciente tiene tuberculosis y le van a poner esta vacuna, ¿ya? Antes de que le dé la infección, entonces todos tenemos esta vacuna que es la vacuna BCG, que se llama Bacilo Calmette Guerin, que es más que todo una cepa atenuada del Mycobacterium bovis, del animal, ¿ya? Este de aquí no va a causar complicaciones y se administra casi siempre cuando somos niños. Luego tenemos la prueba de la tuberculina, que es para ver la hipersensibilidad del organismo frente a un derivado proteico del bacilo. Estamos hablando de su membrana celular, que esta tuberculina va a tener en su composición una parte o un fragmento de su membrana celular y vamos a tener lo que vendría a ser vamos a ver si es sensible, como lo vemos aquí, que se diseminó totalmente el medio, o que simplemente no va a ser sensible el paciente, ¿ya?
Vamos con la siguiente. Ay. Eso es lo que quería mostrarles de Mycobacterium. Y por último tenemos lo que vendría a ser el Mycobacterium leprae, que esto se los voy a nombrar simplemente, ¿ya? El Mycobacterium leprae va a causar principalmente lo que es la lepra. Creo que tengo diapositiva. Les mostré ese día. Lo voy a buscar. No sé qué se hizo en mi diapositiva, chicos, de lepra. Pero para que ustedes sepan de la lepra, la doctora casi nunca les mete la lepra, pero vamos a tener que este Mycobacterium leprae se va a caracterizar por este aspecto de acá, ¿ya? Que va a tener este forúnculo o no es enema, no me acuerdo la palabrita ahorita, pero simplemente vamos a tener que va a tener estas ampollas como granulomatosas que van a ser parte del relieve de la piel. Pueden ver que no es la piel lisa, que se eleva. Y vamos a tener que el Mycobacterium leprae no tiene un medio de cultivo. El único Mycobacterium que tiene medio de cultivo es el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium leprae no tiene medio de cultivo. Ya quiero que les quede claro eso. Solo Mycobacterium tuberculosis. Y vamos a ver ahorita lo que vendría a ser el reporte de Mycobacterium, porque eso es lo que le mete la doctora, ¿ya? Ahorita lo voy a descargar. Espérenme un ratito, por favor. Más que todo la doctora de Mycobacterium les va a preguntar el reporte, ¿ya? De cómo ustedes van a reportar en baciloscopía un Mycobacterium tuberculosis. Ahorita ya lo estoy pasando. ¿Tienen modelo de examen para resolver, chicos? Si tienen modelo de examen, mándenlo ahorita al grupo, por favor, para que vayamos resolviendo. Si no, también en lo que me descarga mi diapositiva. Ya. Vamos a dejar de compartir este. Vamos a entrar ahorita a lo que vendría a ser el reporte de Mycobacterium y de último nos vamos a pasar a las bacterias no fermentadoras y con eso concluiría lo que vendría a ser su examen de laboratorio.
No son muchas prácticas, son simplemente 4, pero lo que ustedes se pueden complicar es en enterobacterias. Ya. Vámonos a tinción de Siemens. Ahora sí. Recuerden que para lo que vendría a ser Mycobacterium tuberculosis hay una tinción específica que va a ser simplemente para lograr teñir a estas micobacterias. Les vuelvo a repetir que las micobacterias no se van a lograr teñir con una tinción de Gram, que es simple y convencional. Para eso nosotros utilizamos lo que vendría a ser la técnica modificada por Friedrich-Nielsen y también se le conoce por Robert Koch, que investigó y descubrió a esta tuberculosis, y también se le conoce como bacilo de Koch. Se le conoce como Mycobacterium tuberculosis, bacilo de Koch, etcétera, es lo mismo, ¿ya? Vamos a tener que la tinción de Siemens se va a basar en esta resistencia que van a tener estas bacterias, que son principalmente el género Mycobacterium, ¿ya? Casi siempre, si hacemos tinción de Siemens, buscamos Mycobacterium, ¿ya? Y vamos a tener que en la morfología, cuando nosotros lo tiñamos, vamos a tener este bacilo teñido de un color rojo que se visualiza en un trasfondo de color azul. Vuelvo a repetir, no son bacilos gram negativos. Si ponen bacilos gram negativos, están mal. Luego tenemos en la pared celular. La pared celular de estas, como les había nombrado en las diapositivas anteriores, tienen una característica que va a tener estos ácidos micólicos o también conocidos como ceras. Estas ceras van a evitar que los otros reactivos o colorantes que nosotros utilizamos penetren a este micobacterium y no podamos verlo, como lo vemos acá, que son estos ácidos micólicos de acá. Y para eso nosotros utilizamos esta tinción. En la tinción vamos a tener 3 reactivos, que es la fucsina fenicada, la decoloración con alcohol ácido y el azul de metileno. Primero nosotros utilizamos la fucsina fenicada. Esta fucsina fenicada va a tener como función ser el principal colorante de nuestra tinción, pero no va a penetrar sola. Recuerden que tiene estas ceras y para que estas ceras se derritan, nosotros flameamos por debajo, como se ve aquí. Flameamos hasta la emisión de vapores. Esta emisión de vapores nos va a indicar que estas ceras que tiene en la pared del Mycobacterium se están derritiendo. Y si se derriten, recién esta fucsina fenicada puede penetrar a la bacteria. Y esto va a hacer que se tiñan de un color rojo. Luego tenemos la decoloración con alcohol ácido. Este alcohol ácido, su única función es que va a decolorar todo lo que no es bar. Bar es bacilo ácido alcohol resistente. También es conocido como Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Entonces, va a decolorar todo lo que no es bar. Entonces, ¿qué es lo que no es bar en esta muestra? Por ejemplo, células, otras bacterias, etcétera. Y tenemos por último nuestra tinción de contraste, que es el azul de metileno. Este azul de metileno va a teñir todo lo que decoloró el alcohol ácido, las células, las otras bacterias, etc. Y esto va a permitir que tenga esta función que es de contraste. Va a permitir que se vea este contraste de color azul con los bacilos de color rojo. Aquí tenemos los pasos, como se van a ver. Tenemos la fucsina fenicada, que todo lo que es bar y lo que no es bar se va a teñir también, pero para eso nosotros aplicamos el alcohol ácido. Recordemos que el alcohol ácido va a decolorar todo lo que no es bar, todo lo que no nos interesa. Las células epiteliales, también nos va a decolorar lo que vendría a ser otras bacterias que son parte de nuestra flora normal, etc. Y por último tenemos al azul de metileno.
que va a teñir todo lo que decoloró el alcohol ácido. Vamos a tener que todo se va a teñir de un color azul. Y vamos a tenerlo de esta forma. Aquí tenemos a las células que vendría a ser, por ejemplo, los macrófagos, que es lo que destiñó el alcohol ácido, lo que decoloró, y tenemos a nuestros bacilos ácido alcohol resistente de un color rojo, ¿ya? No son gran negativo, se ven de un color rojo. Y para que nosotros leamos la baciloscopía, se utilizan diferentes sentidos para evitar que nosotros volvamos a contar el mismo bacilo. Podemos leer en direcciones de derecha a izquierda, también como un laberinto o en forma de zigzag, ¿ya? De esas tres formas. Y el reporte, que es lo más importante que quiere que sepan la doctora, es que va a ser negativo cuando no se encuentra VAR en 100 campos observados. Recuerden que esto es un campo. Esto de aquí que están viendo acá es un campo. ¿Cuántos de ustedes pueden contar acá? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10, ¿ya? Y si no encuentran ni un bar, por ejemplo, si ven solo esta zona de acá, aquí no hay ni uno, ¿no ven? Y si no encuentran ni un bar en los 100 campos observados, entonces recién ustedes van a poner que es negativo. Si ven menos de un bar por campo en 100 campos observados, significa que van a ver 100 veces esto y van a sacar un promedio. De los 100 campos observados, ¿cuántos observé en un campo, en otro campo, en otro campo, etcétera? Si sale menos de uno, ¿cuánto es? 0,50, 0,60, 0,80, etcétera. Si sale menos de uno, va a ser positivo una cruz. Si sale positivo 2 cruces, vamos a tener que va a ser de 1 a 10 bar observados por campo, o sea, en uno de estos de acá, en 50 campos observados. Si sale de 5, 6, 7, 8, va a ser positivo 2 cruces. Y si hay más de 10 bar, como vemos en esta imagen de acá, que hay muchísimos, ¿no ves? Hay más de 10, yo puedo contar aquí 50. Si hay más de 10 bar en 20 campos observados, vamos a tener que es positivo 3 cruces. Eso es lo que vendría a ser de Mycobacterium. Y por último, nos vamos a bacterias no fermentadoras. Aquí está. No tengo material de bacterias no fermentadoras, así que vamos a ver simplemente la diapositiva, por favor. Ya chicos, no me dio tiempo de hacerles material. Vamos a ver lo de la pizarra. Aquí está. Vamos a descargar. Aquí está la imagen. ¿Pueden verla bien? Yo la veo bien. A ver. Vamos a estudiar el día de hoy a las bacterias no fermentadoras. Recuerden que si hablamos de las no fermentadoras, tenemos que conjugarlas con las enterobacterias, ¿no ven? Todavía no sabemos si es una enterobacteria o si es una de estas bacterias no fermentadoras. Y para eso nosotros vamos a utilizar lo que vendría a ser el TCI. Recuerden que en el TCI nosotros investigamos la fermentación de los azúcares. Y les había dicho, cuando vimos otra vez Galería Bioquímica, que si les sale alcalino, quiere decir que el medio va a seguir de un color rojo, entonces ustedes van a sospechar de estas bacterias no fermentadoras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en la tinción de Gram, vamos a ver bacilos Gram negativos. Así que nosotros podemos sospechar todavía de una enterobacteria o de una bacteria no fermentadora. Por eso es que nosotros utilizamos el TCI.
Estas de aquí son oxidasa positiva. Si recuerdan para qué otro género utilizábamos oxidasa, para las neiserias, ¿no ve? Estas de aquí, por ejemplo, si ustedes ven bacilos gram negativos y también si sospechan de que es una enterobacteria o una no fermentadora, se utiliza también la oxidasa y van a ser oxidasa positiva todas. Estas se van a caracterizar porque van a causar enfermedades, pero no enfermedades en cualquier persona, enfermedades nosocomiales. Nosocomio quiere decir hospital. Entonces estas bacterias van a causar enfermedades intrahospitalarias. Quiere decir que no van a causar enfermedades en personas sanas casi siempre, ¿ya? Y estas de aquí son principalmente causadas por sondas, por respiradores y más que todo les da a los pacientes que están en terapia intensiva, ¿ya? O a las personas que no tienen inmunidad. Ahí vuelvo a repetir de lo que vendría a ser a los ancianos, a los niños que recién nacieron como a los neonatos, que estos no tienen defensa. Recuerden que la única defensa que tienen los bebés hasta los 6 meses es el de la madre, ¿ya? Porque no crean ellos todavía, ellos cuando nacen no tienen microbiota normal. Estas de aquí son muy temidas en lo que vendría a ser el laboratorio porque pueden crear multiresistencia. Recordemos que si hablamos de multiresistencia, estamos hablando de que no le va a hacer efecto los fármacos. Si la bacteria es resistente a varios antibióticos, nosotros no vamos a poder darle ningún antibiótico para que elimine la infección y el paciente puede llegar a morir, ¿ya? Los géneros principales son Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Enterobacter, etc. ¿Ya? Y estas de aquí se caracterizan porque son patógenos oportunistas. Esta Pseudomonas principalmente está en una menor proporción en nuestra flora normal, pero como nosotros somos personas sanas, personas competentes, no nos va a hacer nada, ¿ya? No nos va a causar enfermedad. Pero, por ejemplo, en estas personas que tienen sondas, respiradores o que están en terapia intensiva y tienen muchos aparatos dentro de su cuerpo, entonces vamos a tener que no. Ay, no. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, Auxi. ¿Me escuchan? Se me apagó mi teléfono. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Auxi. Ah, ya. Ya. Se apagó mi teléfono con el que estaba, así que voy a compartir nomás de la computadora nomás, ¿ya? Ya. Como les decía, vamos a tener que estas van a estar en nuestra microbiota de las personas que estamos, cuando estamos sanas, no nos va a hacer nada esta bacteria. A diferencia de cuando nosotros estamos en las personas que son inmunodeprimidas, a esas personas principalmente van a causar enfermedad. Tenemos diferentes medios de cultivo. Vamos a ver el agar sangre, que vamos a estudiar lo que vendría a ser la hemólisis, McConkey, que son para bacilos gram negativos. Recuerden, bacilos gram negativos son estas de acá. Tenemos el agar King A y el agar King B. Estos de aquí son principalmente para estudiar pseudomonas. Si hablamos del King A, estamos hablando para estudiar a la pseudomona aeruginosa. Y si hablamos del King B, estamos hablando de la pseudomona florens. Estas de aquí, las pseudomonas tienen una característica, que van a tener hemolicina. Entonces, en el agar sangre van a producir una hemólisis.
pero van a producir una hemólisis parcial. Por eso vamos a tener una alfa hemólisis. Recuerdan que si era una alfa hemólisis, veíamos las colonias de un color verde, ¿no ve? No se veía de un color claro, a diferencia de una beta hemólisis. También vamos a ver que estas tienen olor a frutas, principalmente olor a manzana verde, y que estas van a tener un aspecto mucilaginoso. ¿A qué nos referimos con un aspecto mucilaginoso? Que sus colonias van a ser pegajosas, como si fueran chicle, va a ser difíciles de sacar, ¿ya? Luego vámonos con otra imagen, ya acabamos con esto aquí. Ya. En el agarkin A, vamos a tener que la pseudomonas aeruginosa va a tener dos pigmentos que va a permitir que el medio cambie de color. Tenemos la piocianina y la pioverdina. Esta piocianina y pioverdina, ¿qué quiere decir? Que este pigmento va a hacer que el medio de cultivo cambie a un color verde, ¿ya? Por eso es pioverdina. Si la pseudomonas aeruginosa, que va a contener estos pigmentos, si crece en el kin A, vamos a ver esas colonias de un color azul verdoso, transparente, que va a ser también fluorescente, ¿ya? Se va a ver de un color fluorescente, fosforescente, así decirlo, ¿ya? Y si es en el agarkin B, estamos hablando de la pseudomonas fluorescens. Y va a tener dos pigmentos, que también es la piocianina y además de este va a tener la fluoresceína. Les había dicho que las colonias no se van a ver a simple vista. Va a parecer que no creció nada en el cultivo y se debe a este pigmento, a la fluoresceína. Nosotros vamos a utilizar lo que es una lámpara de luz ultravioleta para que podamos ver ese pigmento fluorescente que van a tener de color verde, amarillo, dependiendo del serotipo que tenga. ¿Ya? Esas deberían ser las pruebas para identificación los medios de cultivo. También ya tenemos la de género, que es la oxidasa, que ya la conocen, y ahora nos vamos a ir a la que vendría a ser de las especies. Para la de las especies, nosotros utilizamos lo que vendría a ser la fermentación de los azúcares OF o también la fermentación de los azúcares Hugh-Leyson, ¿ya? Así se llama, también se las conoce de esa forma o también como azúcares oxidación-fermentación, ¿ya? Azúcares OF o azúcares de Hugh-Leyson. La doctora les puede preguntar de la misma forma. Ustedes se preguntarán por qué utilizamos azúcares si se supone que estas no van a fermentar carbohidratos. Van a utilizar, pero a una menor cantidad, van a tener de un 0,3% estas azúcares, o sea que es muy bajo, es menor del 1%. Y van a tener un indicador que es el azul de bromotimol. Este azul de bromotimol va a hacer que cambie el medio, que inicialmente es de un color verde a un color amarillo si se acidifica y si fermenta, ¿ya? Vamos a tener que la bacteria la vamos a dividir en dos partes, una para ver si oxidan y otra para ver si fermentan, ¿ya? Vamos a tener entonces 5 azúcares con las azúcares Hugh-Leyson y en una va a ser glucosa, maltosa, lactosa, sacarosa y fructosa. Lo hacemos en oxidación en presencia de oxígeno, significa en presencia de aerobiosis. Quiere decir que nosotros vamos a cultivar por pinchazo y vamos a dejar la tapa semiabierta. Y por fermentación significa lo que vamos a utilizar en ausencia de oxígeno, que queremos que no haya oxígeno libre dentro de nuestro medio de cultivo. Por eso es que nosotros lo tapábamos con parafina, con la vela, ¿no ve? Lo cubrían aquí en la base del agar donde terminaba y también cubrían alrededor de la tapa para asegurarse de que no entre nada de oxígeno. Esto lo hacíamos para ver la capacidad de la bacteria de oxidar y de fermentar lo que vendría a ser estos carbohidratos, ¿ya? Recuerden que la fermentación se basa en la producción de dióxido de carbono y alcoholes, ¿ya? Entonces vamos a tener en el reporte estos 3 tipos de reportes. Vamos a tener que va a ser oxidativo si fermenta, por ejemplo, la glucosa
y no fermenta la glucosa, pero cuando está en fermentación con la parafina, así como lo vemos acá. Es fermentativo si tanto el de oxidación como el de fermentación cambian a un color amarillo. Y vamos a tener que no utilizar los carbohidratos, o sea que es simplemente negativo cuando vemos que la glucosa en ambos tubos, tanto en oxidación como en fermentación, sigue de un color verde, ¿ya? Quiero que les quede claro que se utiliza este reporte de aquí para todos los azúcares, ¿ya? No es solamente para glucosa. En este caso podemos poner el ejemplo de que la glucosa salió oxidativo, que cambió a color amarillo y que aquí cambió un color y que aquí no hubo cambio de color. La maltosa puede ser fermentativo, que cambió los dos tubos a color amarillo. La lactosa igualmente, los dos tubos a color amarillo. Y la sacarosa puede que no haya fermentado. Entonces simplemente vamos a decir que no utilizó la sacarosa para carbohidratos. Y la fructosa podemos decir que es oxidativo, que solo cambió el medio que estaba en presencia de oxígeno, ¿ya? Dependiendo de si oxida o fermenta, vamos a saber la especie y el género. Vamos a saber si es una pseudomona, si es una stenotrofomona, si es un acinetobacter, etc. ¿Ya? Con estas de aquí vamos a ver tanto género como especie. ¿Tienen alguna duda de esta de aquí? ¿De esta práctica? Bueno, creo que ya acabamos todo. Eso vendría a ser todo lo que es para su examen del día miércoles. Yo les doy el consejo de que estudien lo que está en la guía. Tal cual como está en la guía, estudienlo. También acuérdense y estudien bien lo que vendría a ser los indicadores de los medios de cultivo, porque siempre pregunta la doctora en los indicadores. Y también las pruebas que se utilizan para cada especie, ¿ya? Seguramente la doctora no les va a decir pinte una galería de una Escherichia coli, pero sí les va a decir qué tubos pintar. Por ejemplo, en el SIM le va a pedir, por ejemplo, un indol positivo, sulfuro positivo y motilidad negativa, ¿ya? Eso le puede pedir la doctora. De esa forma les puede pedir. Pero de igual forma estudien para el día miércoles, todavía tienen tiempo, la noche también es joven, aprovechen el feriado, aprovechen que mañana no hay clases para que puedan estudiar, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, pueden preguntar al grupo también que tenemos para que yo se las pueda resolver. Claro, todo antes del día miércoles. Y el día miércoles yo ya no resuelvo dudas. Eso sería todo, chicos. Hasta luego, se cuidan, que tengan buena noche. Hasta luego, Auxi, muchas gracias.